Buenos días a todos. ¿Estáis listos? ¡Pues allá vamos! Bienvenidos un mes más a Pienso Luego Invierto, un podcast dentro de Value for All, un proyecto en co-creación sin ánimo de lucro, liderado por Gustavo. Y estamos aquí de nuevo, estoy con mi amigo Gael. ¿Qué tal, Gael? Buenas, Diego, ¿cómo estás? Pues bien, aquí otro mes ¿Qué más. tal el cambio de papeles? Oye, complicado, ¿eh? O sea, estoy ahí... No quiero decir nada, lo he hecho a la primera. Yo siempre lo tengo que hacer 2 o 3 veces porque no me lo sé, se Pero me porque me ves olvida. a mí en la cara y tal. Claro, te veo, me río, todo. Claro, eso puede ser, Pero bien, creo que he sido muy agresivo. No, lo he visto muy bien. Co-creación. ¡Oh, yeah! ¿Quieres cantar algo, Diego? No, gracias, no. Bueno, ¿y qué tal todo? Pues muy bien, con más energía que otras veces. Con más energía. Joder, eso está bien. Cada una vez hemos venido aquí, estamos un poco Sí, le dedicamos demasiadas horas a analizar, a leer cosas estúpidas, a estudiar, a ver trabajar. vídeos estúpidos, a trabajar mucho. Sí, vídeos estúpidos, sí. China nos están conquistando a base de vídeos estúpidos. TikTok. ¿Qué opináis? ¿Es el algoritmo de TikTok que es diferente en China y en Europa algo normal? O... Bueno, eso es cierto. Claro, el algoritmo de TikTok eso no es el mismo en China que en... Eso se puede ver, si pones una VPN te sale, sí. Pero no desviemos, sí. ¿Qué vamos a hacer? Que, bueno, esta semana estábamos hablando y me venías hablando de la curiosidad que te estaba despertando el oro. Sí. Y no como despierta la curiosidad de los raperos, de... Bueno, igual unas cadenitas de oro nos podíamos comprar, ¿no? Oye, es que igual así con los micrófonos tal nos queremos convertir en raperos. Sí. Nos ponemos a comprar cadenitas de oro. Ayer me enseñaron que el Cigala tenía un váter de oro macizo. Pues igual es una muy buena inversión. Montando un váter y enseñarlo. Es como en plan, hola, soy el Cigala y tengo un váter. Y tengo un váter que está muy bien. Yo, a ver, no lo sé. Porque te lo van a robar. Pero es una inversión magnífica. ¿Y cómo entra eso? Que tiene que pesar un montón. La verdad que si tienes dinero para poner un váter de oro macizo, tienes dinero para que te lo coloque. Bueno, pues a lo mejor, no sé, pues... Entre 30 o 40 ahí. Bueno, entonces cuéntanos tu curiosidad del oro. ¿Por qué la curiosidad del oro? A ver, es que es muy llamativo, ¿no? Porque, bueno, acabamos de cerrar el 2022. Sí. Como bien sabéis, ya estamos en 2023. Finales de enero, ya. Sí. Y claro, es que una de las curiosidades del 2022 es que, bueno, se ha triplicado la compra de oro contra lo que se compró en 2021. Pero no se regala. No se regala. Bueno, es que no sabemos. Y aquí entramos en el punto. Triplicado, es un montón, Y no olvidéis mis consejos de invertir en oro, que la inflación va a llegar pronto. Mucho caso. Y en plazas de Se han garaje. comprado más de 400 millones de toneladas de oro Sí. en todo el año, ¿vale? Uh-huh. Y un dato muy interesante es que el 75% de esas compras no se sabe quién ha sido. Muchas veces cuando los bancos centrales, pues la Fed, el Banco Central Europeo y demás compra oro, pues se dice. Sí. Al igual que en su año Zapatero vendió X cantidad de oro del Banco Central Español, se sabe, se publica. Y ahora puedes ver que fue una inversión desastrosa. ¿Tú te acuerdas de que cuando lo dijeron, no, si es que eso ya... Eso no sirve para nada. No sirve para nada, eso nadie lo tiene, tal, no sé qué. Ese valor se ha triplicado desde entonces. Porque lo vendió como a 600, 700 Qué grande eso está. y está en 1200, en 2100 o algo así. Se ha triplicado. Está bien. Gran inversión. Grandes. Bueno, igual lo quería comprar para él y era para invertir para él. Sí, o para Venezuela también, sí. Unos. Uno. Entonces, claro, es llamativo que se haya comprado un tonelaje tan grande de oro. Porque, a ver, yo creo que podemos partir de la base, ¿no? De la importancia del oro. Sí, eso, porque es importante. ¿Por qué es importante el oro? Yo creo que es la Sí. base de partida, ¿no? El oro al final es, digamos que es un refugio a nivel económico en el sentido que es un valor refugio, me explico. Es algo que tú puedes tener, que a lo largo de la historia el valor del oro siempre ha ido en aumento muy en relación con la inflación que ha habido a nivel mundial. Siempre Sí. ha crecido a un 2, un 3% anual de valor. Siempre tiene un rango de fluctuación, Sí. normal, como todo.
Y es un valor en el que antes los bancos, si vamos a una teoría ya más monetaria, los bancos centrales tenían que tener el dinero que tenían en efectivo respaldado por oro detrás. Sí. Eso Estados Unidos paró de hacerlo, no recuerdo en qué fecha exactamente, pero fue con Bretton Woods. Dejaron el patrón oro, que se llama. Sí. Dejaron de tener su dinero en efectivo, de tenerlo respaldado por oro, porque necesitaban imprimir más dinero, porque estaban en guerra, si no recuerdo, de la guerra de Vietnam y todo eso, y necesitaban imprimir bastante más dinero. Y dijeron, bueno, pues dejamos de respaldar nuestro dinero, papelito, en oro, porque ya lo está respaldando nuestro Estado. Sí, con Nixon, sí, exacto. Eso es, con Nixon. Sí, Y 70. en el 70 algo así, sí, puede ser. En 70. Entonces, claro, es algo que poco a poco todos los bancos centrales han ido perdiendo, y sí que todos los bancos centrales, todos los países, tienen sus reservas de oro, porque es un valor que tu moneda puede perder todo el valor del mundo, pero tú sigues teniendo oro, y sigue valiendo. Digamos que es un valor reserva, como hemos dicho, ¿no? Sí, al final el oro no deja de ser lo más parecido al dinero real que hemos tenido establemente a lo largo de la historia. Se han hecho monedas de oro, al igual que se han hecho monedas de plata, monedas de... Porque es un metal precioso que tiene su valor. Sí. Sí o sí. Lo tiene Sí, y la gente va a pagar. Exacto. Hemos decidido que es así, bueno, igual que unos diamantes tienen su valor, o Sí. Otras cosas tienen su valor y no lo han perdido a lo largo de la historia, ¿no? Exacto. Entonces, claro, es muy llamativo que de repente, de un año a otro, se triplique las compras de oro, llegar a 400 toneladas, que no sepas quién está comprando oro. En todo este momento de incertidumbre, claro, lo recuerdo, el año 2022 ha sido un año marcado por subidas de tipos de interés, por la guerra de Ucrania, por una guerra económica muy grande, marcada entre China y Estados Unidos, en la que está ahí Rusia intentando ganar cierto poder, en la que nos estamos preguntando, y ahora sí que luego profundizaremos, quién va a ser, porque ahora mismo, quien controla la economía a nivel mundial es Estados Unidos. Sí, es que para que yo me entienda y no me pierdo, resulta curioso que tú dices, bueno, cuando hay inflación, ¿no? La gente puede buscar valor refugio oro, ¿no? Si la gente busca valor refugio oro cuando hay inflación, pues tiene sentido cuando hay eso, pero una vez que empiezan a subir los tipos de interés, en principio... debería rebajarse esa inflación y ya no ser tan interesante el oro como el oro. Entonces, ¿por qué crees que está pasando eso? Claro, hay diversas teorías, no se sabe el por qué hay ciertos estados, pero una de ellas puede ser marcada por esta guerra económica que hay entre estados, y es que quieren ciertos estados, por un lado, estados como Turquía, que siguen teniendo una inflación muy elevada, ha comprado mucho oro. Qué grande el euro. ¿Qué inflación podría estar teniendo Turquía? ¿Un 30, un 40? Hay que bajar más. Y venga, los tipos de interés. Sí. Es increíble ese pavo, ¿eh? No sé, es muy llamativo. Sí, ese... es muy llamativo. ¿Cómo se llama? Erdoganomics, tío. Erdoganomics, tío, es una teoría genial. Que más encima decía que estaba basada en el Corán. No, 0 tipos de interés, pero sabes que... Claro, no puedes... 0 tipos de interés, pero... Para algo bien, que sí. Entonces, que hay mucha inflación. Bueno, pues echamos al tío del que calcula la inflación y ponemos a otro hasta que ponga la cifra que nos interesa. Y está. Bueno, como en España. Tremendas cosas. No quería decir, pero sí. Ya lo pensás en nuestra pantallita. Sí. Entonces, claro, eso puede ser un punto debido a la guerra. Claro, aquí yo creo que podemos entrar más en detalle de qué es esta guerra comercial. Me explico. Por un lado tenemos Estados Unidos, que han sido los últimos 200, 300 años la gran potencia mundial, sobre todo a nivel económico y a nivel militar. Sí. Claro, digamos que su divisa y su potencia a nivel económico lo respaldan los barcos que tiene detrás de ella y todo su ejército, ¿no? Pero te puedes costear tu ejército porque tienes esa potencia económica. Sí. Y claro, y tiene un punto muy interesante detrás, es que todas las materias primas del mundo se comercian en dólares. Sí. Tú cuando compras barriles de petróleo, se compra en dólares. Tú cuando compras gas, cuando Europa compra gas a Rusia, lo compraba en dólares. Exacto. Cuando China compraba petróleo a, no sé, a Australia,
o a cualquier otro país lo compra en dólares. Eso es un punto muy interesante. Entonces, todos los países del mundo necesitan una reserva muy grande de dólares para tú poder comerciar con lo que necesitas. Cuando hablamos de países, en el fondo son los bancos de cada país. Sí, claro. Digamos, esto tiene muchas ramificaciones, ¿no? Entonces, hay ciertos países, como puede ser China, Rusia y demás, que ya se están empezando a decir, oye, yo igual, después de todas las sanciones que nosotros, Europa y Occidente en general, ha impuesto a Rusia después de la guerra de Ucrania. Claro. ¿Vale? Igual nos hemos pegado un tiro en el pie, o en el pecho, o en una rodilla. Ya lo veremos con el tiempo, ¿no? Pero después de todas estas sanciones, claro, estos países como Rusia, China, India, se están empezando a decir, oye, ¿y si paro de comerciar en dólares y busco comerciar con otras monedas? Igual quieren cambiar sus reservas de dólares a otro tipo de reservas. Sí. Y una de las opciones puede empezar por el oro y, oye, esto no es un proceso del día a la mañana, es un proceso que poco a poco vas acordando, porque al final muchas veces estas compra-venta de petróleo o de materias primas son contratos firmados a muy largo plazo y demás. Entonces, es probable que haya ahí actores que estén comprando, puede ser China, puede ser India, puede ser Rusia, puede ser diversos países, que estén comprando mucho oro porque quieran tener reservas de ese oro. También esperándose de, oye, es que igual la inflación se dispara. Que nos creemos que se está controlando, pero habría que ver a medio o largo plazo lo que puede pasar. Pero siendo China, lo que dices tú, por ejemplo, o determinados países, tiene bastante sentido que quieran tener. Claro, creo que estén tan preocupados como de la inflación en el dólar como del hecho de ganar esa potencia, porque lo que dices tú, o sea, y de hecho me acuerdo con movimientos que hemos visto, por ejemplo, con Arabia Saudita, que nunca sé si es Arabia Saudita o Arabia Saudí, porque es Saudi Arabia, pero en España no sé si es curioso, no sé, bueno, habrá que buscarlo, pero bueno, el caso es que pues son unos grandes aliados de Estados Unidos porque les han suministrado el ejército y ahora de repente están hablando de comprar en yuanes, ¿no? Sí. Claro. Comprar no, vender, que es aún peor, vender su petróleo en yuanes. Entonces, el petroyuan, ojo, hay que ir viendo. Claro, yo creo que aquí lo que hay que entender es que hay una guerra económica por detrás muy importante. Sí. China, seamos sinceros, son muy listos, saben lo que hacen. Sí. Por detrás, la gente, las cabezas pensantes que tienen ahí, se han dado cuenta que en el fondo no quieren una guerra al uso, como se está llevando a cabo en Ucrania, ¿no? Ellos saben que eso no es algo que van a ganar, ellos saben perfectamente que una guerra económica, ellos con la liberalización de sus mercados en casi todos los sentidos, les ha llevado a ser una de las grandes potencias del mundo, al ser un mercado tan grande les ha llevado a ser una de las grandes potencias del mundo. Se han dado cuenta que, oye, comprando el mundo y convirtiendo el mundo a que utilice su moneda, van a ganar muchísimo peso en el mundo. Claro, pero si lo piensas, de hecho, eso normalmente es lo que te lleva a una guerra. O sea, si Estados Unidos, cada vez que alguien ha intentado hacer algo de eso, ponía sus barquitos a patrullar por sus mares. De repente te manda la sexta flota y te empiezas a encontrar con 4 portaaviones, 17 destructores a ver unos cuantos bombarderos circulando por encima. El problema es que es China. Claro, entonces al final, bueno... Es una guerra muy diferente. Y la pregunta es, ¿está Occidente lista para ganar una guerra así, en el plan en el que estamos? Una guerra económica. A ver... Complicada la pregunta, muy complicado, porque si lo piensas, mira, Occidente tiene varios problemas. Primero, el problema, yo creo, más importante a nivel, digamos, a nivel social, Occidente tiene un problema de polarización extremo. O sea que, de hecho, no es algo... El otro día escuchaba a Mark Zuckerberg que Joe Rogan le decía como en plan, oye, tío, no sé si eres consciente de que parece ser que se ha polarizado más el país por tu culpa. Y dice él, no, porque si tú ves las encuestas anteriores a las redes sociales, ya es cierto que eso lo acentúan más, ¿no? O sea, por supuesto, hay procesos aceleradores, son catalizadores, pero el sustrato tiene que estar ahí. Es cierto que al final la historia es cíclica, ¿no? Socialmente, y siempre suceden estos momentos, ¿no? Que es lo de
momentos duros hacen hombres fuertes, momentos fuertes hacen épocas buenas y buenas hacen hombres débiles, que inicia todo el proceso, ¿no? Lo he dicho fatal, pero bueno, se ha entendido. Pero, ¿cuál es el tema? Que al final es muy complejo porque hay muchas tendencias, o sea, hay una inestabilidad a nivel político-social muy importante, sobre todo de las bases y los valores occidentales. Y ya nos estamos empezando a perder. Y ya entonces empiezas a hablar de cosas, que era lo que te iba a contar antes, que he dicho, esperamos, porque quiero ver tu cara, de procesos que pueden ser muy catalizadores de esto. Porque en China está claro que Xi Jinping es la figura de autoridad, te puede gustar más o menos. Podemos tener nuestra opinión en el sentido de que yo creo que no es el buen camino para una sociedad. O sea, si tú empiezas a restringir a la gente, pues se reprime la creatividad, se reprime a la gente, y la gente es el driver fundamental que necesitas para hacer funcionar un país y que despegue y demás. Totalmente. Entonces, puedes estar más o menos de acuerdo, pero al final es lo que hay, ¿no? Pero nadie se plantea ahora mismo, se plantea una guerra con Taiwán, vale, pero nadie se plantea una guerra civil en China. En Europa hace 20 años nadie se planteaba una guerra, y bueno, ahora estamos viendo una que puedes decir, bueno, Rusia, Ucrania, tal, no sé qué, pero estás ahí. Sí, pero ya es una guerra que está pegada a Polonia, que... Ya tienes a los polacos, además ahora, a los húngaros, echando a la húngara esta, echándole la bronca a España, a Pedro Sánchez en el Parlamento Europeo, diciendo, no sé usted qué está diciendo, deje de gastar el dinero y de tener imbécil. O sea, me refiero, ya tienes unas polarizaciones ahí y unas situaciones complicadas. Y entonces dices, vale, Estados Unidos, bueno, Estados Unidos tenemos una situación muy, muy complicada. O sea, si tú lo piensas, hay muchos drivers en Estados Unidos que no dejan de ser preocupantes. Por ejemplo, la polarización en Estados Unidos es extrema. Hablas con gente, grandes ciudades como San Francisco, en gran ciudad, está la gente huyendo en masa simplemente porque las medidas que se han tomado a nivel político ahí han hecho aumentar el crimen de una manera que está haciendo el ambiente irrespirable, y tiene una crisis de opiáceos apabullante. Todo es un proceso muy complejo, ¿no? Entonces, tú juntas eso con un montón de caldo de cultivo de gente además que se arremoría alrededor de las doctrinas, digamos que por un lado sería la doctrina woke y por otro lado es la America First por Trump, ¿no? Y al final esas dos doctrinas no tienen nada que ver con, digamos, con la América que hemos conocido hasta ahora, ¿no? Tienes esas dos vertientes, y luego a nivel económico... Disculpamos, que hemos tenido un corte. Cosas que pasan. Bueno, pues no. Sí. Seguimos. Estabas hablando de la polarización que hay en Estados Unidos. Sí. Bueno, a nivel económico también está ocurriendo. Si tú lo piensas, tenemos varias doctrinas económicas, pero hay una doctrina muy fuerte que nos ha estado gobernando a nivel global, que es la llamada teoría monetaria moderna. Sí. Consistente en, pues, mientras tú tengas la hegemonía de tu moneda, puedes imprimir y endeudarte ad infinitum. Porque eso es importante, ¿no? O sea, para que entendamos un poco el ambiente ahora mismo actual. Y por dónde vienen las cosas de las terceras derivadas, que tú a veces entiendes y dices, madre mía, la gente tiene una cantidad de imaginación para el mal. Bestial. Cuando las cosas son mucho más sencillas, pero bueno. Sabes que ahora hay un problema de que el gobierno de los Estados Unidos está a un paso del default, simplemente porque tocan el techo de deuda, se llega a un acuerdo en el Congreso, se establece un techo de deuda. Este es el máximo que puedes tener de deuda y ya está. ¿Qué sucede? Que cuando se llega a ese techo de deuda, tú tienes que ir a negociarlo al Congreso. Cuando no tienes mayoría, si la presidencia es demócrata, en este caso, y el Congreso es mayoría, y el Senado son mayoría republicanas, pues tienes que llegar a un acuerdo. Y ese es el problema ahora mismo. Y ese es el problema. Entonces, ¿cuál es tu...? Pues lo normal es ir...
Un grupo de gente normal es llegar y decir, oigan, pues tenemos este problema, ¿qué hacemos? No, pues usted rebaje, no sé qué, llegas a acuerdos y ta. Que es cierto que no deja de ser un paripé, si lo vas a estar negociando dentro de 4 años otra vez. Pues ya desde que establecieron los techos de deuda estos, ¿por qué? Porque al final cuando tienes esa deuda, estás tan enganchado. Claro, somos drogadictos los estados, los países enteros son drogadictos. Sí. Están enganchadísimos a la deuda. Es absolutamente el drogadicto de o sea, es una adicción a la deuda brutal. Bueno, pues ¿qué sucede? Que entonces tienen ese conflicto. Obviamente el país muy polarizado, no quieren rebajar, el gobierno de Biden tiene políticas de gasto muy fuertes, que no parece ser que sea lo que les esté haciendo falta ahora mismo. Cuando tú tienes inflación, pues la política de gasto no. Pero bueno, el caso es que estamos en ese momento y dices, bueno, pues iremos a negociar, pero aparecen grandes voces discordantes, pensadores, y era muy curioso ver el otro día unas conversaciones entre un jurista muy importante, demócrata por supuesto, y un economista muy importante de teoría monetaria moderna. Entonces el jurista proponía que, bueno, que esto era muy sencillo, que esto podía ir al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo paralizar el techo de deuda y entonces volvemos a sin tener en cuenta, te cargas el techo de deuda y ya está. Claro, pero entonces decía, vale, pero el Tribunal Supremo tiene que estar de acuerdo con las leyes. En principio, jurídicamente, yo no soy experto, estaría más inclinado jurídicamente, tendría más sentido, no solo por la mayoría republicana, sino porque es la ley, que sí, es como Manuela Carmena cuando le decía esto. Sí, yo puedo querer lo que sea, pero la interpretación es A o A más B, pero no es de... No hay mucho más, ¿no? Entonces, al final, hablaban de esto y decían que bueno, que si lo echan para atrás, pues que perfecto, que entonces disolvemos el Tribunal Supremo, y tú te quedas así y dices, ¿cómo que disuelven el Tribunal? Y que ojalá pasara eso. Y dices, ¿cómo que ojalá pasase eso? O sea, tú disuelves mañana el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, un país armado hasta las tetas, y tienes a la gente metiéndose tiros uno contra el otro. Porque va a haber gente, si ya lo están haciendo. O sea, ya los tíos esos que salen a disparar que tienen problemas mentales y lo que sea y tal, pero siempre van con ideologías detrás, o todos los movimientos de Black Lives Matter también van con ideologías detrás, o el tío que dispara los del movimiento. O sea, todo es un choque ideológico, o sea, al final no es tan aleatoria la violencia. Entonces, ese es uno por un lado. Y luego, la que te va a gustar es el teoría monetaria moderna. Es que esta gente la gente de la teoría monetaria moderna, lo que hay que reconocerles es que tienen una imaginación exorbitada. O sea, esta gente escribiendo series para Netflix serían los mejores. Sí, no sería la basura esta que están haciendo últimamente. Eso es que estás a punto de quitarme Netflix, ¿no? O sea, serían gente de HBO, ¿sabes? O sea, tome. Bueno, pues la idea es la siguiente. Llevan muchos años con esta teoría, pero lo están proponiendo ahora, de verdad. Es como una amenaza que está ahí que dices, no me lo puedo creer, se lo plantea de verdad. Bueno, por cómo está configurada, la Reserva Federal son los únicos que pueden emitir moneda, ¿no? Vale. Cuando tú emites moneda, pues son los únicos que pueden emitir dólares, ¿vale? Para vale, monedas de dólares. Imprimir. Bueno, entonces, pues tal como está configurado, tú en la Reserva Federal, no todo el mundo, no tú y yo, creo, no sé, pero el gobierno puede ir con lingotes y se los puede vender al precio que está tasado. Entonces está el precio de los lingotes, precio de los... No sé, está cómo está la plata y tal. Pero hay un metal que se les olvidó meterlo, que es el platino. Entonces, ellos lo que proponen es que el gobierno puede... Esto también se le ocurrió a los Simpson, como todo, pero puede hacer una moneda de platino a la que le ponga 1 trillion, o sea, lo que sería 1 billón de dólares, y vendérsela a la Reserva Federal. Y la Reserva Federal estaría obligada a darle en billetitos. Pero eso querría decir que 1 trillion, que una monedita de tal peso daría ese valor al platino.
Sí, hombre, pero no le daría ese valor al partido. Yo creo... Claro, tú ahí ya estás pensando como una persona normal. Yo voy a comprar platino. Así como un private equity cuando dice, no, es que si fulanito me da 20 euros por el 5%, pues coño, pues ya el 5% de mi equity vale 20 euros, ¿no? Eso es. Vale, en realidad ellos no lo ven así porque lo que dicen es, no, la soberanía del pueblo, o sea, estas cosas de la teoría moderna. Pero dime que no. No sé, hay gente que no estará viendo el vídeo, pero yo estoy poniendo unas caras. Del tesoro lleven la monedita de un trino, se la llevan y entonces le dan dinero, porque están obligados, porque tiene valor nominal que ha tasado el Estado. Entonces tú le dices, pero eso es otro golpe de Estado. ¿Qué? A ver, sí, es que no sé ya en qué nos sorprendemos, porque aquí en Europa le dicen al BCE que supuestamente debería ser independiente, pero es independiente mis santísimos. Imprime más dinero que necesitamos. Si todos los estados de la Unión Europea están de acuerdo, la CAD empieza a imprimir. Ah, bueno, claro, por supuesto. Por la independencia. Pensad que la Reserva Federal, esto es un punto importante, es una entidad privada que es independiente. Sí, bueno, se supone que el Sherman lo pone el presidente. Sí, pero digamos que está respaldado y es una entidad privada. Sí, se supone que sí. Con su balance y todo, y tú puedes ir al balance de la Reserva Federal y ver el huevo que tiene ahí. Eso es. Sí. Pero, claro, es curioso, ¿eh? Es curioso, además, lo que te dices... A ver, yo ya mi pregunta no es si nos vamos... Yo cada vez lo tengo bastante más claro, no es si nos vamos a hundir algún día a Occidente como tal, es cuando nos vamos a hundir. Porque, bueno, hostia, nos vamos a llevar gorda. Hombre, lo que pasa es que las hostias son muy lentas, yo creo. Claro, esto es la analogía de la rana que metes en una olla a presión. Tal cual. Nos están cociendo poco a poco y la verdad que ya me está empezando. Tal cual. Si alguien que nos escucha venezolano, es curioso. Bueno, yo sí, pero yo puedo más hablar por eso, tengo mucha familia venezolana. Yo nací en Venezuela, ya lo sabes. Cuando mis padres se vinieron en los años 90, en el año 90, por ser más exacto, ellos ya hablaban de la gran inseguridad de Venezuela, ¿vale? Y te lo decían, o sea, mi madre no sé cuántas veces la atracaron. O sea, una cosa... Sí, que no era... No sé cuántas veces te han atracado en la vida. No. Vale. Una a lo mejor, pero ni eso y vivo en Vallecas, ¿eh? Yo 2, cuento. Y una tenía 12 años y otra... yo creo que tendría 13, 14 más. Haré 15, 16 con pistolas y todo, ¿no? Y uno como normaliza eso. Entonces mis padres se deciden venir y yo he visto ese proceso en el que mis padres cuando me dicen no venimos porque, bueno, en Venezuela, o sea, de hecho cuando vienen a España les parece a mi padre que España está más atrasado que Venezuela, fíjate lo que son las cosas, pero bueno, pues es más seguro, tal, no sé qué, o sea, una serie de cualidades que tenía España. Puedes salir a la calle, tal. Cosa que no podías plantearte ya en Caracas, aquellas, de esa manera. Mis padres lo analizaban así, y los amigos en el momento lo analizaban así, yo lo recuerdo siendo pequeño. A día de hoy, cuando hablas con esos mismos amigos, que ahora tienen pues 60 años y eso, ellos te hablan que no jodas, en los 90 eso estaba muy bien. En los 90 se estaba bien. Entonces lo que dices tú es la analogía, tú estás ahí metido, no te das cuenta. En Japón, no jodas, tal, la gente no puede tener hijos porque la gente está trabajando y gana una mierda. No le da tiempo. Pero da igual, aquí lo hemos normalizado. Es que igual. aquí nos va a acabar pasando más. Aquí cuánta gente conoces que con nosotros nos vamos en un mundo, gracias a Dios, de gente con buenos trabajos, profesionales, que les va bien. ¿Cuántos conoces que vivan solos? Ninguno. ¿Vivir solos? Sí. Muy poca gente. Mis amigos empiezan a tener hijos con 35 años. Claro. Y yo ya considero que se me ha pasado el arroz. Es curioso. Es muy complicado. Es muy complicado y... No sé, yo creo que en otros podcasts podemos tratar un poco más como poco a poco y ya tenemos en mente tratar como poco a poco. En el caso particular de España se está
Eso estamos preparando. Se está complicando la cosa. Sí, muy buena idea la tuya, sí. Y entender por qué. Última pregunta, antes de que nos vayamos. ¿Qué crees que va a pasar con la inflación? ¿Que va a ser el driver de nuestras vidas? Pedir algo de fútbol americano o algo así. ¿Quién va a ganar la Super Bowl? Los 49ers. Los 49ers, joder, le estás dando una alegría a mi hermano que no veas. Hombre, si la ganan los 49ers, yo me alegro por mi hermano. Sí. Sí, o sea, ya no, por supuesto. Los Chiefs. Vale. Pablo, un saludo. Un saludo, Pablo. ¿Qué va a pasar con la inflación? Sí, corto o medio plazo. Mira, es curioso porque venimos esta mañana de estar en la presentación de un fondo de Xavier. Sí. De Xavi. Y la verdad que él hablaba y comentaba, bueno, tal, yo creo que se va a moderar, tal, no sé qué. Es verdad que no nos hemos parado a preguntarle, oye, ¿crees que se va a moderar y va a volver a estallar en los próximos meses, años? Sí. Como pasó en los 70. Uh-huh. Y eso no nos hemos parado a preguntarlo. Yo la sensación que me da es que todavía está por venir, por una sencilla razón. Creo que por un lado los precios energéticos pueden tener todavía recorrido al alza, sí. Sobre todo el petróleo. China ha estado muy parada y todavía puede explotar. Hay que ver cuándo volvemos a tener petróleo de Venezuela en condiciones, cuándo o cómo se va a parar de producir petróleo por países europeos. Además, Venezuela te puede dar 1 millón, 2 millones de barriles. Además, sabemos que el precio del petróleo depende mucho. No, si de media a lo mejor se necesitan 100 millones de barriles diarios, no es porque la gente se piensa, bueno, 2 millones de barriles menos no es nada. No, es muchísimo. Es lo que de verdad marca la diferencia entre que valga 60 o que valga 120. Y yo creo que en eso puede haber bastante tensión. Creo que todavía no se ha acabado de repercutir del todo la inflación en muchas personas. Creo que los bancos centrales van a tardar muy poco en relajar sus medidas de tipos de interés y eso volverá a dar un boom. Sí. No quieren destruir la economía, que igual es lo que necesitarían, y eso es lo que va a hacer que vuelva a pegar una hostia. ¿Cuándo y cómo? No lo sé. Pero yo sí que me creo. Y creo que es algo que hablamos bastante y en lo que creo que coincidimos. Sí, yo estoy 100% de acuerdo contigo. Creo que es lo que va... Lo que por desgracia tiene visiones de pasar. O sea, todavía no se ha repercutido y es que los gobiernos no están... Igual, los bancos centrales están haciendo cosas. Y los trucos que están aquí. haciendo todos los gobiernos. Te bajo IVA, pongo un límite a... Todas esas cosas acumulan inflación para el futuro. Claro, si es que todas las medidas... Yo estoy pensando, por ejemplo, en la medida que adoptó Biden de... No, espera, hemos hecho un plan antiinflación. ¿Y cuál es el plan antiinflación? Pues vamos a inyectar no sé cuántos miles de millones. Tú te quedas así y dices, al borracho le da más alcohol. Sí, está cual. ¿Cuál es tu plan para dejar de beber alcohol? Pues un chupito cada mañana. Sí. Es increíble, sí. Así que, no sé, es complicado. Lo iremos viendo. Lo iremos viendo juntitos, de la mano. Sí. Y escuchándonos. Nada, pues sin más nos despedimos. Que sepáis que ahora ya, aparte de poder disfrutar de todos el resto del podcast de Value for All, podéis empezar a comer pasta de saltamontes, nos dijo Gustavo, que era lo que había probado. No olvidéis probarla, por lo visto está muy muy buena y Gustavo está organizando un patrocinio. ¿Es vegano? ¿La pasta de saltamontes es vegana? Sí, bueno, no lo sé, no lo sé. ¿Los saltamontes tienen sentimientos? Dejadnoslo en los comentarios. Bueno, pues nada. Pues un placer a todos. Que tengáis una buena semana y un placer. Hasta luego.